Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, secretaria general de la Federación Andaluza del PSOE. Muy buenos días. Muy buenos días, Pepa. ¿El PSOE debe pasar a la oposición sí, o si fracasa Rajoy debe intentar gobernar? Bueno, yo creo que los ciudadanos han hablado el domingo con mucha claridad y nos han dado aún menos escaños que nos dieron en el mes de diciembre, y si con 90 no era posible, con 85 menos. Y sobre todo cuando hay una diferencia tan grande de 52 escaños con la primera fuerza. Y mire, creo que tiene que ser una oportunidad. Nos vamos a la oposición para reconstruir el PSOE y volver a tener un proyecto alternativo de gobierno, que darle a España para volver a conseguir esa confianza mayoritaria que durante 22 años hemos tenido en este país. Y creo que eso es ahora nuestra mayor responsabilidad. España necesita un PSOE fuerte y el PSOE está en condiciones, como decía, de reconstruir su proyecto político y hacerlo para volver a ser una alternativa de gobierno. La presidenta Díaz está en su ciudad, en la capital andaluza, en Sevilla. Nosotros en Madrid, entrevista... Aquí en vuestra casa, ando, Pepa. En la SER, en Radio Sevilla, entrevista a distancia. El Comité Federal mandató a Pedro Sánchez después del 20D para no negociar con Podemos si no renunciaba al referéndum en Cataluña y para no facilitar ni por acción ni por omisión la investidura y el gobierno del Partido Popular, con Rajoy o sin Rajoy. A su juicio, el próximo Comité Federal del PSOE, el del día 9, ¿debe mantener todas estas líneas rojas? Mire, aún no hemos mantenido ninguna conversación sobre cuál debe de ser el planteamiento en el Comité Federal. ¿Yo qué creo? Y creo que ayer fui muy sincera y lo hice porque además creo que en estos momentos hay que hablar con claridad y con sinceridad. Yo creo que a nosotros nos ha perjudicado la mera hipótesis de intentar o de que se pudiera plantear de que formábamos gobierno gracias al apoyo con Podemos. Yo creo que eso nos ha restado credibilidad. Y del mismo modo, he dicho durante toda la campaña que ni Rajoy ni Pablo Iglesias soñaran con los votos de los socialistas, unos para seguir haciendo daño y otros para sus intereses, ¿no? Como se ha visto. Y los ciudadanos han hablado con claridad y nos han puesto en la oposición, porque con 85 escaños en unas Cortes de 350 usted me dirá dónde nos han puesto. Y a partir de ahí, pues creo que nosotros tenemos que ser responsables con los ciudadanos y pensar cómo reconstruimos nuestro proyecto para darle a este país ese gobierno mayoritario, sensible de los socialistas, que en otros momentos de la historia de España ha cambiado al país y le ha cambiado la vida a la gente. Pero mientras esa reconstrucción del PSOE llega, hay que tomar decisiones. Después de los resultados del domingo, César Luena, el secretario de organización de su partido, dijo aquí que ni apoyo ni abstención a la investidura de Rajoy, y a la misma hora Fernández Vara decía que había que abstenerse para que haya gobierno en España. La primera tarea del PSOE probablemente es unificar criterio, ¿no? Mire, lo que no se puede poner es en hombros de un partido con 85 escaños la responsabilidad de quien ha ganado las elecciones. Y se lo digo yo, que me pasó ya en marzo del año pasado. Es decir, cuando yo gané las elecciones en Andalucía y ampliamente, desde el primer día todo el mundo puso en mis hombros la responsabilidad de darle un gobierno a mi tierra. Y cada día que pasaba que ese gobierno no estaba, la gente no miraba a los partidos de la oposición, que por cierto, entre ellos el Partido Popular bloqueaba que hubiese un gobierno en Andalucía, sino me miraban a mí. ¿Y qué ocurre? Que Rajoy lo que no puede estar es, como siempre, a verlas venir, y él tan tranquilo y sin hacer nada y pensando que los demás le solucionen los problemas. No, oiga, no, el problema lo tiene que dar él, se le tiene que dar un gobierno a este país y él tiene la responsabilidad, porque para eso va a ganar las elecciones, de intentar encontrar esa mayoría parlamentaria que le permita formar un gobierno. Es que llevamos 2 días y todo el mundo mirando al PSOE y nadie mira al presidente del gobierno, que es el que tiene la responsabilidad de buscar esos apoyos parlamentarios. El día que tenga aquí a Rajoy se lo voy a preguntar, pero como la tengo a usted, insisto, Vale. si España se ve abocada a una repetición de elecciones porque Rajoy no ha conseguido otros apoyos, ¿el PSOE debe abstenerse? Para mí es impensable que haya terceras elecciones. Es decir, creo que eso no... Este país no se lo puede permitir ya y no lo veo. No veo viable que haya terceras elecciones. Sería una irresponsabilidad histórica. Y creo que con el fracaso de haberlas tenido que repetir, hemos aprendido todos, o debemos haber aprendido todos. Y yo no contemplo en ningún escenario de que España no tenga un gobierno cuanto antes que le dé solución a los problemas de los ciudadanos. La gente estará pensando, mirándonos y diciendo, bueno, ¿y de lo mío qué? ¿Cuándo voy a tener un gobierno que se preocupe de mis problemas y que atienda mis necesidades? Y creo que sería infame como país que eso no se produjera, que no tuviéramos un gobierno. No lo contemplo. Llegado ese caso, llegado el caso que acabamos de describir, si el PSOE facilita la investidura del candidato del Partido Popular, ¿qué exigiría a cambio? Mire, pero es que usted ha dado un paso que yo no he dado.
Es decir, creo que la responsabilidad la tiene el presidente del gobierno y lo digo desde quien lo ha hecho. Es decir, no estoy hablando de lo que uno haría, no, de lo que yo hice desde el primer día, que fue buscar dentro de la aritmética parlamentaria que había en Andalucía la posibilidad de darle un gobierno a mi tierra y la única que había era que el Partido Socialista formara gobierno. Ahora esa responsabilidad la tiene Rajoy y no se puede poner en hombros del Partido Socialista. Y yo lamentablemente sé que no coincidimos las dos en eso y con mucho respeto se lo digo, pero hay 350 diputados, muchos grupos parlamentarios y el que tiene la responsabilidad de hablar con todos ellos es el señor Rajoy. Y no somos los socialistas. Entonces, nosotros sabemos dónde nos han puesto y con 85 escaños no hay duda, nos han mandado a la oposición. Y ahora el presidente del gobierno es el que tiene que buscar sus apoyos y que hable con los grupos parlamentarios, que se reúna y que le diga cuál es el camino que va a tomar en España. Pero vamos, no creo que ningún grupo parlamentario en estos momentos esté por darle un cheque en blanco a quien tanto daño le ha hecho a España, a quien tanto sufrimiento ha provocado, a quien tantos trabajadores pobres desgraciadamente en este país lo son por reformas laborales infames. Yo creo que nadie está por darle un cheque en blanco a Rajoy y evidentemente pues Rajoy tendrá que buscar esos apoyos. Ya sabe que los periodistas somos muy pesados con las preguntas. Es normal. Que es lo nuestro. Y nosotros a veces nos vamos por los cerros de Úbeda, es una zona estupenda aquí de Jaén, pero no es el caso. Y nosotros tenemos que traerlos a la autopista. ¿Qué espera del Comité Federal del día 9? Bueno, pues yo espero que haya, por un lado, diálogo entre todos para que encontremos cuál debe de ser ese espacio dentro de la oposición que el Partido Socialista debe de ocupar. Segundo, evidentemente algo de autocrítica tendremos que hacer, ¿no? Todos y todas, porque no tenemos los resultados que nos habrían gustado. Yo lo decía y lo escuchaba con una sonrisa en el día de ayer, que usted me lo ha puesto al inicio del programa. Si yo no estoy contenta con el 31,2% en Andalucía, ¿cómo voy a estar contenta con el 22,6% en España? El PSOE tiene que volver a aspirar a ser un partido de 40%, de mayoría amplia, de darle a este país los gobiernos transformadores, reformistas, que España merece y que los socialistas sabemos darle. Y entonces, pues yo creo que el domingo haremos un debate sincero y pensando siempre en los ciudadanos, en la gente. Yo creo que la gente espera de eso de los socialistas, ¿eh? No espera que nos metamos en historias que no tocan y que nos metamos en harina para hablar de ello y para decir, oye, ¿y de lo mío qué? ¿Quién se preocupa de mí, no? El PSOE ha perdido las elecciones generales en Andalucía, en todas las provincias, menos en 3. Las ha ganado el Partido Popular. Podemos se ha quedado a 500.000 votos de distancia de ustedes. Ambas cosas son mérito o demérito de Pedro Sánchez, de Susana Díaz o del PSOE. Bueno, yo siempre creo que cuando unas elecciones van bien, yo me alegro, sean donde sean y sean las que sean autonómicas, municipales o generales, y cuando van mal me siento triste y evidentemente también asumo mi parte, ¿no? Eso es así. Ahora bien, esto eran unas elecciones generales y la gente con claridad sabe ya distinguir cuándo está votando a su ayuntamiento, cuándo están votando a sus elecciones autonómicas o cuándo están votando al gobierno de España. Y por eso en algunos ayuntamientos donde gobernaba Podemos, en esas ciudades, ahora en generales, no han tenido buenos resultados, porque la gente sabe que estamos hablando del Estado, de la Constitución, de la cohesión territorial, de nuestro papel en Europa, y ya cuando se habla del gobierno de España son palabras mayores. Y la gente sabe perfectamente distinguir. Dicho eso, aunque no era candidata, me he dejado la piel pepa como si lo fuera. He hecho más kilómetros que si fuera candidata. Y lo volvería a hacer fuera quien fuera mi candidato o candidata, porque así es como quiero mi país y mi partido. Y entonces yo volvería a hacer lo mismo que he hecho ahora, ¿no? Hacer muchos kilómetros defendiendo el proyecto socialista, que es el que creo que es mejor para España. Ahora bien, no estoy contenta, lo decía antes. Si no estoy contenta con un 31 y pico %, pues imagínese cómo estoy en España de contenta con un 22%. ¿Cómo analiza el triunfo del Partido Popular, el avance en Andalucía del PP? Bueno, mire, aquí nos han sacado en torno a 90.000, ¿no? 100.000 votos. En España nos han sacado 2,5 millones. Aquí han sacado, creo que son 3 escaños. En España 52. Si aquí están contentos con eso, porque se lo hagan mirar también, ¿no? Eso es evidente lo que han aportado al conjunto de España. Pero a mí verdaderamente es que me entristece siempre que el PSOE pierda, sean unas elecciones municipales, autonómicas o generales. Me entristece. ¿Y sabe lo que más me entristece de estas elecciones? Que Rajoy las ha planteado desde el miedo. Y lo que no puede olvidar nunca Rajoy es que esos son votos del miedo, que no son votos a un proyecto de gobierno en este país, sino que son votos del miedo. Él ha planteado vótenme frente a los populismos, frente al miedo a esos populistas. Y esos votos son votos, insisto, del miedo,
no son votos de respaldo a ningún proyecto de gobierno en este país. Pero este triunfo del PP creo que por segunda vez, ¿no? En Andalucía no es la primera, por segunda vez. No, más, en la época, más. Más de dos. Hace 4 años el PSOE perdió varias elecciones en Andalucía, perdió por 9 puntos unas elecciones generales, ahora creo que han sido 9 décimas, perdió unas elecciones europeas, no me acuerdo por cuánto, perdió unas elecciones municipales varias veces y perdió las elecciones autonómicas entre Griñán y Arenas, que vino como consecuencia un gobierno de coalición. ¿Pone en peligro el bastión del sur? Bueno, yo creo que Socialista, he visto por ahí por las redes un mapa claro donde pone que aquí el PSOE es mucho PSOE. Hemos ganado en prácticamente el 67% de los municipios de Andalucía. Las 3 únicas provincias de España donde se han ganado son en Andalucía. Le hemos sacado 537.000 votos al partido del señor Iglesias. Es decir, aquí es mucho PSOE, pero es evidente que la gente ha distinguido, cada día distingue más su voto y en estas elecciones generales pues han entendido que nuestro proyecto político no era el que necesitaban. Pues bueno, eso hay que asumirlo, hacer autocrítica y reconstruir el PSOE para volver a ser un partido de mayoría. Mire, yo reconozco que algunos piensan que soy del viejo socialismo, yo me siento muy orgullosa de eso, pero a mí lo que más me gustaba del viejo socialismo es que no salíamos nunca a pactar, salíamos a ganar para dar proyectos mayoritarios a España y creo que parte de esa vocación de ganar hay que recuperarla. Yo en eso pues seré una antigua de 41 años, pero me encanta ese PSOE que gana por la gente, para la gente y para que todos y todas vivamos mejor. Y si uno echa la vista atrás, ve que cuando el PSOE tiene esas mayorías es cuando mejor vive la inmensa mayoría de los ciudadanos en España. ¿A usted no le gustó que después del 20D, con el peor resultado histórico del Partido Socialista, la dirección federal no hiciera autocrítica? ¿Le parece que en esta ocasión se han hecho autocrítica? Bueno, tampoco me gusta ni hacer leña del árbol caído ni llorar sobre la leche derramada. Creo que lo hecho está y ahora lo que toca es mirar al futuro, mirar hacia adelante y como siempre, este partido es fuerte. Mire, hemos estado prácticamente las últimas semanas entre lo del sorpaso, que el PSOE era tercera fuerza, que si prácticamente teníamos que elegir entre apoyar a Rajoy y apoyar a Iglesias, toda la campaña, todos los periodistas nos decían, ¿ustedes a quién van a apoyar? A Rajoy y a Iglesias. Y el PSOE al final demuestra que es mucho PSOE y que estamos aquí, que al final vamos a cumplir nuestra palabra, ni uno ni otro. ¿Qué ocurre? ¿Ha sido suficiente? No, porque yo creo que nos ha restado credibilidad algunas cosas a nuestro proyecto y a partir de ahí, pues venga, vamos a tirar hacia adelante y vamos a volver a darle a España el PSOE que necesita. Yo creo que España necesita un PSOE fuerte, estoy convencida. Y al PSOE nunca le va a ir bien si a España no le va bien. Y eso ha pasado también en estas elecciones. La gente está mal, la gente en la calle tiene problemas, muchos problemas. Y en cambio, pues no tiene un gobierno sensible, que se ha aprovechado del miedo, pero que insisto, que Rajoy nunca olvide que esos votos son del miedo, no son votos de respaldo a un proyecto de gobierno que haya hecho que en este país la gente viva mejor. Dice que no le gusta hacer leña del árbol caído. ¿El árbol caído es Pedro Sánchez? No, es los resultados que hemos sacado, que no son buenos. Hombre, usted comprenderá que nosotros que hemos sido un partido de gobierno de la mano de Felipe, de la mano de Zapatero, con grandes mayorías, cambiando España, cambiándola de arriba abajo y de abajo arriba, consiguiendo que en este país la calidad de vida fuera mayor, los derechos y las libertades, pues yo no me pueda conformar con 90 ni con 85 escaños. Y me pasa en mi tierra. Si estas son unas elecciones generales, pero yo me he tirado a la carretera a ayudar como si fuera la candidata. Es decir, y lo haría otra vez. Y es que no entiendo de otra manera el amor a mi país, a mi tierra y a mi partido, ¿no? No lo entiendo de otra manera. Pero cuando la gente no te da esa confianza, pues te entristece y mucho, claro que sí. Y en estos momentos, pues imagino que Pedro tiene que tener la misma tristeza que tengo yo, que tienen todos los socialistas, ¿no? Vamos a hablar del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, del futuro, pero antes quería saber su opinión sobre los resultados generales. ¿Cómo explica el resultado electoral? ¿Cómo se lo explica a usted misma que el Partido Popular haya crecido lo que ha crecido pese a la sucesión de escándalos de corrupción y pese al estallido de la bomba de las conversaciones de Fernández Díaz con el jefe de antifraude de Cataluña? Lo que acabamos de escuchar a las 9 de la mañana es tremendo, hablando del exalcalde Trías, de una denuncia que luego se demostró falsa sobre una cuenta corriente en Suiza. ¿Cómo se explica el crecimiento del Partido Popular? Bueno, lo primero, que en un país democrático como el nuestro no es de recibo que este señor siga al frente del ministerio, haya sido el resultado del domingo el que haya sido. Esto no es de recibo. Así que este señor siga al frente del Ministerio del Interior, un ministerio que tiene que estar para garantizar la seguridad, la libertad y el Estado de Derecho. Es decir, esto no tiene nombre, que este hombre siga ahí y ya no es, lo decía en los últimos días de campaña, ya no es un problema
para el PP es un problema para España que este hombre siga al frente de ese ministerio y yo todavía no tengo claro que eso no haya pasado solo en Cataluña, sino en más sitios de España y he puesto algunos ejemplos. Eso por un lado. En segundo lugar, creo que han hecho una campaña del miedo. La han polarizado y le ha dado resultados. Y eso no lo debe de olvidar Rajoy nunca. A mí nunca me gustaría presentarme a unas elecciones desde el miedo. Prefiero que los ciudadanos te den su confianza porque tú busques lo mejor de la sociedad, no hurgar en lo peor, que es lo que ha hecho en ese sentido Rajoy. Pero es evidente que le ha dado resultados y es evidente también que a nosotros la mera hipótesis de que podíamos formar gobierno con Podemos nos ha restado mucha credibilidad y ahí están los datos, ¿no? Nos han sacado 2,5 millones de votos y nos han sacado pues, prácticamente 52 escaños. Y otro dato, cuidado, que ni una sola encuesta daba que Podemos, el partido de Pablo Iglesias, no tuviera menos votos y menos escaños. Y al final es que la gente no los quería. La gente al final no los quería porque no tenían un proyecto mayoritario para España. ¿Por qué? Porque la gente pensaba, ¿cuál era nuestro papel en Europa? Una cosa decía Izquierda Unida, otra cosa decía Pablo Iglesias. Hasta el mismo día del Brexit estaban diciendo algunos que había que abandonar el euro. No tenían un proyecto de cohesión territorial para este país. Defendían una cosa en unos territorios y en otras. Y cuando algunos se lo decíamos, nos decían que enfrentábamos a territorios. Hablaban en unos sitios que iban a pagar la deuda y en otros no. Planteaban 60.000 millones, que eso es como 2 veces el presupuesto de la Junta de Andalucía. Entonces, así eso generaba explica, a su juicio, miedo. el que no haya habido sorpaso. Eso explica, a mi juicio, que como la gente no quería eso y temía que nosotros pudiésemos formar gobierno con esos apoyos, pues evidentemente ha triunfado la estrategia del miedo que puso en marcha el presidente del gobierno, que creo que es lo único que ha puesto en marcha en los últimos meses. Mucho dolor y esa estrategia del miedo frente a Podemos. Pero a pesar de todo, Unidos Podemos tiene 71 diputados. Muchos de ellos antiguos votantes socialistas. ¿Qué han hecho ustedes mal mire, para que esta realidad siga ahí en el Congreso de los Diputados? Bueno, mire, yo no sé si muchos votantes del PSOE están ahí o hay muchos en la abstención, que también creo que hay muchos en la abstención y en sus casas, porque ningún proyecto al final les daba la garantía, la ilusión o la esperanza de que era lo mejor para España. Lo que sí sé que ahí había un batiburrillo de partidos. Para gobernar este país hay que tener un partido fuerte, un proyecto de gobierno y un liderazgo, que es lo que se ha demostrado, ¿no? Y en este caso, al señor Iglesias no lo querían ni dentro de su partido, había un batiburrillo de partidos, unos y otros, en un lado defendiendo, por la mañana él salía diciendo no a los referéndums y al cuarto de hora salía Domenech y le decía lo contrario. Él hablaba de que quería que se quedara, bueno, porque ese día pensaba que le venía bien, Reino Unido en Europa, y al rato salía Garzón y decía que había que salirse del euro. Es decir, al final ni había proyecto de gobierno, era una suma de partidos exclusivamente para arañar votos y para arañar escaños y para cumplir el sueño de Anguita. Y oye, el sueño del sorpaso no lo han conseguido. Pero los sueños permanentes de gente como Anguita, que cada vez que han podido le han dado un presidente de derecha a España, eso sí lo han logrado. Ese es el legado que nos han dejado. Pero Anguita no pasó de 21 diputados y estos señores tienen 71. Yo le preguntaba qué ha hecho mal con una diferencia, el PSOE para que le haya crecido eso al lado. Con una diferencia, Pepa, que Anguita no iba en confluencia con partidos de ámbito territorial, en algunos casos independentistas, y este señor sí lo ha hecho. Primero lo hizo en diciembre para salvar un mal resultado en diciembre y ahora, además de eso, ha sumado las sucursales de Izquierda Unida en el territorio, porque no lo ha sumado como un partido, es decir, ni siquiera como un partido, en el territorio por tener estructura rural. Entonces creo que esa era una diferencia entre aquel partido de Anguita y el partido de ahora el señor Iglesias. Ahora bien, los objetivos, los mismos. Y nosotros, yo le he dicho con claridad, lo que creo que nos ha restado mucha credibilidad. Y además lo mantengo porque si algo te da el haber dado 4 vueltas a tu tierra en campaña, haber visitado alguna que otra comunidad también y haber hablado con mucha gente, es que te das cuenta que había cosas que nos restaban credibilidad y que hacía que los ciudadanos tuvieran incertidumbre. ¿Tendría que haber dimitido Pedro Sánchez el 20 de diciembre o el 26J? Mire, yo no le digo a nadie nunca lo que tiene que hacer. Yo estaré en este partido mientras sea útil y el día que no sea útil nadie me lo dirá. Y yo creo que Pedro se ha esforzado y mucho, ha trabajado y mucho y seguro que lo ha hecho igual que lo hemos hecho todos y cada uno de nosotros, pensando en lo mejor para España, que lo mejor para España es que el PSOE esté fuerte. ¿Ha hablado con él desde el domingo? Bueno, ayer nos llamamos él y yo un par de veces, pero las 2 veces nos cogimos las ejecutivas, la regional y en la federal, pero es verdad que nos llamamos ayer varias veces. ¿Y de qué hablaron? No, que nos llamamos varias veces, pero más allá del saludo nos dio tiempo a mucho más porque estábamos en las 2 ejecutivas reunidos, Ya, que no les ha dado tiempo a hablar, vamos. No, ayer nos llamamos varias veces, no, Pepa, no.
No, No, ni no, yo no me voy por interpreto. los cerros No, de no Úbeda, interpreto, ni, que no le estaba ni entendiendo. usted tampoco. No, me voy, ayer no. nos llamamos los dos varias veces, pero Ya. no fue posible porque estábamos en ejecutiva. Pero fue en el día de ayer. Ya. Albert Rivera acaba de confirmar que ayer envió a Rajoy y a Pedro Sánchez la propuesta de crear una mesa negociadora de los tres partidos para ponerse de acuerdo, tratar de pactar unas políticas que permitan un gobierno a partir de ahora en España. ¿Usted cree que el PSOE debe sentarse a esa mesa? Mire, yo le tengo mucho aprecio personal al señor Rivera y le tengo además respeto, ¿no? Desde la diferencia de dos proyectos políticos distintos, pero no le corresponde al señor Rivera eso. Aquí al que le corresponde en estos momentos abrir el diálogo con las fuerzas políticas es a quien ha ganado las elecciones. Y quien tiene que buscar los apoyos parlamentarios es quien ha ganado las elecciones. Y lo que no esperará Rajoy es que esté tranquilamente él, ¿verdad? Y que los demás le hagan el trabajo, ¿no? Yo creo que él tendrá que levantarse, ponerse manos a la obra y buscar dentro de esa mayoría de derechas que tiene el Parlamento, el Congreso de los Diputados, quienes le respaldan para ser presidente del gobierno cuanto antes, ¿no? Pero no le corresponde al señor Rivera, insisto, con todo el respeto y el aprecio que le tengo, que es mucho. Eduardo Madina, un referente en el PSOE, está en el Congreso, ha salido en Eso ha números... sido una magnífica noticia. Una buena noticia, me Sí. imagino, para usted, ¿no? Yo creo que para todos los socialistas y para muchos ciudadanos que a Eduardo le tienen un respeto intelectual grande, mucho cariño. Incluso yo me atrevería a decir que Eduardo es de las personas que ha sabido conectar con algunos sectores que últimamente no estaban muy cerca del PSOE. Y valores así es bueno tenerlos en casa, tenerlos cerca y en este caso en el Congreso de los Diputados. El PSOE tiene previsto su congreso, el congreso de partido para principios de octubre. Por cierto, ¿le parece bien esta fecha o habría que adelantarlo? Cuando quiera la Ejecutiva Federal. Me va a parecer bien todas las fechas. ¿Y usted cree que hay base para que se presente otro candidato? ¿Usted, por ejemplo, se presentará? Mire, es que eso no toca ahora. Y yo me pondría en la piel de los españoles que sin gobierno los socialistas empezáramos a hablar de nosotros y diría la gente, oiga, pero ¿ustedes qué están haciendo? Pero ustedes en lugar de hablar de lo mío, de hablar de mis problemas, se ponen a hablar de los suyos. Yo creo que eso sería en estos momentos una falta de respeto y yo no voy a entrar en eso ni medio minuto, vamos. Cuando toque, no tenga duda que cuando toque, claro, que tendremos que hablar y mucho para reconstruir ese PSOE, que tiene que ser un PSOE, como decía, mayoritario, ganador, con fortaleza, para representar ese proyecto distinto de España que merece. Mire, da la casualidad que en otoño se va a celebrar una gran convención en Europa de todos los socialdemócratas europeos, de los partidos socialistas europeos. ¿Por qué? Porque nosotros formamos parte de una gran familia europea que tiene que decidir en qué Europa queremos vivir y cuáles son los valores que se han perdido y que han provocado, entre otras cosas, el desapego de los ciudadanos hacia sus instituciones. Entonces creo que es bueno que va a haber un debate cuando llegue el momento interno en el PSOE y al mismo tiempo un debate colectivo en esa gran convención europea que se va a celebrar en otoño. ¿A usted la debilita para optar en ese congreso el resultado de las generales en Andalucía? Mire, eso, como usted comprenderá, perdone que me sonría, pero mire, yo cualquier elección las voy a vivir como si fuera en primera persona, pero en esta no era candidata yo, aunque trabajara como si lo fuera. Aunque hubiese echado los kilómetros de cualquier candidato. He hecho todo lo que estaba en mi mano y lo volvería a hacer. Pero era evidente que yo no era la candidata, que la gente con mucha claridad sabe distinguir en cada momento lo que vota y a qué se está votando, si es su ayuntamiento, si es su comunidad autónoma o en este caso el gobierno de España, el Estado. ¿Y Eduardo Madina podría ser un buen candidato? Tampoco le diré yo a Eduardo lo que Eduardo tiene que hacer cuando llegue la hora. Ya veo que no me lo va a decir, ¿eh? Ya veo que no me lo va a decir. El futuro del PSOE pasa inevitablemente solo por Andalucía. Pero a mí me alegra que me haga esas preguntas, porque eso significa que lo que esperan de mí los ciudadanos es ganar elecciones y eso es bueno, ¿eh? A mí me gusta que el PSOE siempre salga a ganar y que sea un partido ganador. Incluso cuando las elecciones no sean mías, que la gente me mire, me gusta, porque significa que nosotros no renunciamos a ser un PSOE ganador nunca. Le preguntaba si el futuro del PSOE pasa solo por Andalucía, que es una federación muy potente. ¿No corren el riesgo de convertirse en un partido solo del sur? ¿Pero quién ha dicho eso? El PSOE es un partido que vertebra España. Somos el único partido que hemos gobernado en todas las comunidades autónomas, que los ciudadanos nos identifican siempre con esa vertebración del país, de un país cohesionado que garantiza la igualdad y que garantiza crear riqueza y repartirla, las dos cosas. Y entonces yo creo que quien dice eso lo hace además intentando devaluar el voto de los andaluces, de los manchegos, de los extremeños. Y mire, afortunadamente en democracia todos los votos valen lo mismo, la gente vota lo que quiere, como quiere, y ahí es verdad, hay territorios
que mayoritariamente son de izquierda, votan al Partido Socialista y saben perfectamente que eso es garantía de igualdad de oportunidades, de generar riqueza y de vivir mejor todos y todas. Y eso tiene que ser una fortaleza, no una debilidad. Y si en algunos sitios estamos más fuertes, pues habrá que ayudar para que en otros sitios se recompongan cuanto antes. Terminamos, señora Díaz. Una última pregunta sobre el debate de si Rajoy, no el Partido Popular, sino si Rajoy, que es lo que plantea Albert Rivera, debe ser el candidato a la presidencia del Gobierno por la gestión que ha hecho de su partido, un partido investigado por 1000 causas de presunta corrupción. En ese debate, ¿cuál es su posición? ¿Rajoy puede ser candidato a la presidencia del Gobierno o debería dejar paso a otro de su partido? Bueno, lo llamativo es que ha sido candidato y lo llamativo ha sido que ha ganado las elecciones. Y ya le he dicho antes los motivos por los que creo que eso ha sido así. Pero no seré yo quien haga una enmienda a la voluntad de los ciudadanos el pasado domingo. Lo que sí es evidente que la responsabilidad ahora la tiene él. Y si yo fuera secretaria general de ese partido, evidentemente lo que haría sería una regeneración profunda de ese partido que le hace falta. Ahora bien, los ciudadanos le han dado su voto y ese voto lo han dado desde el miedo, como decía, no se lo han dado. Y estoy convencida desde un apoyo a un modelo de gobierno, de gestión, ni a lo que han aportado en los últimos 4 años y medio a España, que ha sido mucho dolor y mucho sufrimiento. Y creo que se lo deberían de hacer mirar por el bien colectivo. En este país creo que todos tenemos que darnos ejemplo en nuestra propia casa, y yo lo hago en mi casa. Ahora no le diré yo al Partido Popular lo que tiene que hacer y a quién tiene que poner. Allá ellos en su casa lo que hacen. Susana Díaz, gracias por estar en la SER. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad, Pepa.